Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, la primera emisión del año 2024, y con la novedad acá en los estudios de Ecomedios de estar estrenando una radio nueva, un estudio nuevo, realmente con muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Es casi un estudio de televisión. Así que bueno, ya los estoy viendo y sin demorarlos más y se ha perdido algunos minutitos por la demora, se está estrenando todo esto. Lo veo ahí Miguel, Jorge, un programa, bueno, muy importante, están pasando muchas cosas ya en este año, en enero ya pasaron, así que vamos a prestar atención en este programa porque creo que se va a analizar profundamente la situación del sistema de salud. Buenas tardes, Jorge Neira, buenas tardes, Miguel Sechi y todo el equipo. Hola Horacio Fernández, bueno, muchísimas gracias por todo el trabajo que has hecho durante estos 2 años. Ahora inauguramos el tercero. Eh, Nombramos en primer lugar a nuestra invitadísima de honor, Natalia Jorgensen. Muchísimas gracias por tu presencia, Natalia. Siempre es una distinción que nos hagas saber en directo tus conocimientos y tu experiencia. Bueno, yo a los Jorge ya lo tengo acá. El que no se llama Jorge este, no tiene la prioridad, salvo Rubén Torres, que debe estar por entrar. No sé si tenemos alguna novedad, Horacio. Eh, Cuando pensamos en el título de este programa y para los efectos de ganar, recuperarte los minutos, no somos creativos ni novedosos, sino que copiamos el artículo de Natalia y de Rubén Torres, creo que es del 27 de enero, lo adaptamos un poco cuando decían que en salud también hay necesidad y urgencia. eh, Así que en ese sentido, eh, como dije, poco creativo, pero sí creo que responde a una realidad de prioridad, de necesidad y de tratamiento prioritario respecto a todos los sectores y subsectores de la salud pública, que para nuestro criterio es la confluencia complementaria del estatal y privada. Jorge Neira y Apicino, acompañantes naturales, muy buen año, buenas tardes y empezamos a trabajar. Gracias por todo. Muchas gracias, Horacio y Miguel. Gracias, Natalia, por acompañarnos y a Jorge y a Puchino. Esperamos que entre Rubén en algún momento. Yo pensaba el otro día que en realidad es una cosa rara lo que pasa, porque en el decreto de necesidad de urgencias habló de los temas eh, digamos, que son el tema de los aumentos de las prepagas y el tema de los medicamentos, que en realidad no son estructurales en lo que significa el sistema de salud, en los cambios que se necesitan. Un silencio de radio del Ministerio de Salud. Lo único que el Ministerio de Salud sacó fue un decreto volviendo atrás el tema de la prescripción médica y pidiendo que el ANMAT se hiciera cargo de algunos, de algunos elementos que permitirían llegar a una ley de genéricos adecuadamente. A mí me llamó mucho la atención de por qué, con todos los problemas que tiene el sistema de salud, y en lugar de convocar una mesa de concertación para discutir los grandes temas y las grandes líneas para empezar a trabajar, aparecieron estos dos temas en un decreto de necesidad de urgencia que nada tienen que ver con la estructura del sistema específicamente, sino que pareció que era como una especie de decirle, bueno, le doy a fulano tal cosa, le doy a Mengano tal otra. Por ahí uno entiende, digamos, de dónde vienen esas sugerencias al Ejecutivo. Me gustaría, Natalia y Jorge, que ustedes me digan qué es lo que piensan de lo que pasó, por qué surgieron estas cosas que parecen descolgadas, que en realidad pensar que esto tiene que estar en un decreto de necesidad de urgencia es una locura, viendo otros temas mucho más prioritarios. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, Natalia, y a vos, Jorge, para que juntos pensemos por qué pasan estas cosas. Natalia, vos que sos la invitada de La honor única por dama en la mesa. A ver,
yo coincido totalmente. Me parece, digamos, primero unas desprolijidades muy grandes que se han observado en general y en particular en salud, ¿no? El sistema está desfinanciado, o sea, si uno ve la seguridad social, tiene grandes problemas de financiamiento, y si uno va provincia por provincia, esos problemas de financiamiento se agudizan. Pero no solo hay problemas de financiamiento, cuando uno también va y ve qué es lo que está pasando en las obras sociales provinciales, en el sector público provincial, hay una gran necesidad de elevar el nivel de la gestión. O sea, así como estamos, supongamos que no hiciéramos ninguna reforma en profundidad, pero tenemos que mejorar la gestión, no tenemos datos y lo venimos repitiendo hace años, pero hoy en el día, en el 2023, no podemos no saber, digamos, cuáles son, no sé, los consumos de medicamentos de los últimos 2 años o cuántos pacientes tenemos en determinada enfermedad o qué utilización vamos a tener de las camas. Digo, hay cosas que son sumamente básicas y se viene gestionándonos por la experiencia, ¿no? Y por también eh, una postura muy heroica, yo soy economista, ¿no? Pero muy heroica del profesional de salud muchas veces. Y es necesario profesionalizar todo esto para cambiar, digamos, y empezar a jugar de otra manera. Sabemos que en salud esto de que no existen fallas de mercado, o sea, no existe, digamos, eh, las hay. ¿Y eso qué significa? Para un economista eso lo que significa es que la asignación de los bienes en términos de precios y de cantidades, ¿sí? El bien que sea, no es la socialmente óptima. ¿Y se puede saber cuál es la socialmente óptima? Aún para un economista sí, porque para un economista es la que resulta de un mercado competitivo. Y un mercado competitivo no lo tenemos en salud. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que tanto las cantidades, ¿sí? Digamos, de cualquier bien, no ponga, después vamos, como las cantidades son menores que estas deseables o socialmente óptimas, que la podríamos definir por las que, y los precios son mayores. Entonces, ¿qué observamos? Mercado de medicamentos. Mercado de medicamentos, precios altísimos, incluso en ambulatorios, se llevan el 40% de la factura, digamos, de los presupuestos. Eso va en detrimento, digamos, de los salarios de los médicos y de los demás recursos que se ven reprimidos o demasiado ajustados en cuanto a... Y eso genera un círculo vicioso que hace que no podamos salir. Pero para empezar a cambiar esto es como decís, no son los aspectos marginales que se vieron en el DNU, ni la cuota de la medicina prepaga, ni únicamente lo que tiene que ver con la prescripción o no por nombre genérico. Hay que ir a la profundidad del sistema, ¿no? Fíjate, Natalia, que como vos bien decís, digamos, el tema de la financiación no solamente resolvió el tema de los privados, que es un pequeño porcentaje del total del sistema de salud. Y segundo, que me parece que se hubo una cosa como de criminalización del médico, diciendo que los costos en salud eran elevados porque los medicamentos, los profesionales que recetaban medicamentos con nombre comercial tenían un rédito económico para quien los indicaba. Yo el año que viene voy a cumplir 50 años de médico, toda mi vida indiqué por genérico, por nombre comercial, porque, bueno, porque uno, digamos, se acostumbró, digamos, de esa manera, aunque yo creo pues, totalmente en una política de genérico, estoy absolutamente convencido de la necesidad de políticas de genérico, pero de genérico, no de similares. Y a mí me parece que eso fue algo que en realidad yo no termino de entender por qué esta direccionalidad, como decíamos antes, de tomar dos temas que son de afuera, digamos, del sistema, como las cosas básicas para generar un cambio en el sistema de salud. ¿Vos, Jorge, qué pensás? Mira, creo que forma parte de una intencionalidad política de apuntar a todos los sectores al mismo tiempo. Es una creencia nada más, porque dato concreto no hay ninguno. Incluso el mismo decreto con la reglamentación que largó ahora hace poquito el Ministerio, en el caso de los medicamentos, con la prescripción por marca, es decir, te lo vuelven a dar vuelta a través de la reglamentación. A mí me parece que es una desprolijidad, es decir, pero creo que quisieron apuntar a varios sectores al mismo tiempo. Lo que nosotros conocemos en salud, yo del resto, del no puedo opinar
puedo opinar como ciudadano de algunas cosas, pero temas técnicos no puedo decir nada. Pero en el tema de salud, obviamente, es decir, las 4 cositas que pusieron es simplemente para decir acá estamos nosotros, queremos modificar esto. Sí, sí. Creo que hubo un golpecito de costado hacia las obras sociales, me parece, como para sacudir un poco la dispedia, a lo mejor poder negociar. Esa es una cuestión política. Desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de nosotros que estamos en el sistema, es decir, esto que propusieron no sirve para nada. Es decir, siguen las cosas como están hasta ahora. El desfinanciamiento que dice Natalia, que ya lleva años, se sigue profundizando. La ley de emergencia económica se trata de prorrogar in eternum para los prestadores institucionales. Los prestadores individuales, como somos los médicos, cada vez estamos peor. El sistema sigue cada vez más desfinanciado. O sea, el DNU a salud no lo toca casi ni de costado. O sea, el tema Sí, de medicamentos lo dejaron ahí para insatisfacción de todos, incluso de los farmacéuticos, que en un momento dado dijeron nosotros ahora vamos a manejar la cosa, y ahora le pusieron que si cambian la marca le tienen que informar al médico, con lo cual no van a cambiar nada, no van a hacer nada. O sea, es simplemente mover un poco la ligustrina para decir acá estamos nosotros. Es lo que creo. yo coincido. Ahora aprovechamos que está Rubén. Hola Rubén, ¿cómo estás? Estás sin la cámara, pero supongo que nos estarás escuchando. Hola, sí, acá estoy con la cámara también. ¿Qué tal? Ahí Buenas está. tardes a ¿Cómo todos. estás? Hola. Estábamos hablando Eh, del tema de la direccionalidad de estas dos medidas que surgieron así en el decreto de urgencia como dos cosas del sistema de salud. Y lo que yo comentaba antes, que también comentaba con Natalia y con Jorge, que a mí me llamó la atención el silencio del Ministerio de Salud. Digamos, tenemos un Ministerio de Salud con un ministro que saca un decreto, que yo comparto el decreto, no es que estoy en contra, pero saca un decreto, pero nadie lo conoce, nadie sabe qué es el Ministerio de Salud. Hace un mes y medio que tenemos Ministerio de Salud, pero no tenemos ninguna noticia. ¿No te parece raro eso, Rubén? No, Jorge, en absoluto, no me parece raro, porque, a ver, creo que el espíritu que movió al artículo que con Natalia publicamos en La Nación respecto a las saludes de necesidad y urgencia apuntaba justamente a esto. Como yo coincido con lo que dice Jorge Giappichino, es decir, si vos ves la totalidad de las medidas que se adoptan o se pretenden adoptar a través del DNU respecto al sistema de salud, ninguna de ellas, te diría, tiene entidad suficiente como para que estemos hablando de una reforma profunda del sistema. Claro. Y además tampoco existe una unidad de criterio en cada una de las distintas intenciones, ¿verdad? Es decir, las preguntas que uno debiera hacerse es, a ver, en el tema del financiamiento, ¿a dónde va el sistema? Sobre esto el DNU no dice una palabra. La otra pregunta es, ¿cuál es el modelo de atención que vamos a adoptar? El DNU no dice una palabra. La tercera es, ¿cuál es el modelo de gestión que vamos a adoptar? Y el DNU tampoco dice una palabra de. Entonces creo que, bueno, es una serie de medidas que seguramente favorecen algunos sectores del sistema, pero que en definitiva no agrega nada a la mejoría del funcionamiento del mismo. Sí, antes Natalia hablaba de algo que yo comparto plenamente, que es el tema de la falta de gestión, ¿no? Y fíjate vos que lo que se podría haber puesto en ese secreto de urgencia es la necesidad de mejorar la gestión a través de bases de datos, a través de indicadores que permitan tomar digamos, algunas estrategias de intervención basadas en los datos. Y eso es algo que es mucho más importante que las prepagas aumenten, porque como vos decís, yo lo que sentí es que hubo acá una claridad en cuanto a quién se beneficiaba. Si uno decía, ¿de dónde sale esta recomendación el Ejecutivo para que mande esto en el decreto de emergencia? Está claro. Y está claro que hay sectores corporativos que hicieron que eso saliera y no salieran otras cosas. Y eso hace todavía peor, digamos, el tema porque se está hablando de intereses corporativos que participan en la decisión política. Pero me parece que el tema de la gestión, el tema que bien decía Natalia, yo comparto plenamente porque nosotros con el tema de los datos y sobre todo que ahora se habla tanto de la inteligencia artificial. Para hacer inteligencia artificial hay que tener datos y hay que tener datos de calidad. ¿No? Nosotros tenemos a veces muchos datos de mala calidad y no se puede hacer inteligencia artificial con datos de mala calidad
porque en todo lo que tiene que ver con los sistemas informáticos, hay un dicho que es bastante grosero, pero que me parece que es muy ejemplificador, digamos, lo que dice que es shit in, shit out. O sea, si entra una basura, sale basura. Y esto es así, digamos, y me parece que nosotros no tenemos un avance en este tema de gestión. Así que, Natalia, yo te preguntaría, ¿por qué crees que no se avanza en estos temas que son básicos para la planificación? Porque si vos tenés que planificar algo y no tenés los números, ¿qué vas a planificar? ¿Vas a planificar por percepciones? Está mutada, Natalia. Eh, no sé, yo creo que muchas veces, o sea, es como que quisieran empezar la casa por el techo, ¿no? O sea, que sí, o sea, entonces ponen un lindo techo, más o menos lo mantienen, pero después, o sea, los cimientos son sumamente lábiles y sumamente débiles. Y hay tantos intereses en nuestro sector, porque eso también hay que decirlo, que para poder avanzar en una reforma, como vos bien decías hoy, es fundamental algo que vos dijiste, que es esa mesa de concertación y de consenso, digamos, y esa mesa es como que no se logra generar. Yo creo que el primer paso, digamos, para poder avanzar en definir, bueno, hacia dónde vamos, pues si no tenemos un objetivo, o sea, y acá no hablo, digamos, sin ideología, o sea, que me digan, si vamos por más mercado, por menos mercado, pero con una línea clara. Bueno, este es el objetivo, ahí quiero llegar, esta es la estrategia, esta es la táctica que voy a usar. Bueno, y ahí empezamos a discutir, pero acá no tenemos sobre qué discutir, o sea, es amorfo lo que tenemos. Yo le llamo, y Rubén lo sabe bien, que como que lo que uno ve es que queremos maquillar a Frankenstein. Entonces, esas definiciones se tienen que dar y se tienen que dar, no, según mi criterio, en esa mesa de concertación que vos bien dijiste, pero no se da entregando el sistema de salud a un determinado grupo y después a otro y después a otro, digamos, ese es y yo, digamos, para ser optimista, creo que acá las provincias puede ser que jueguen un rol importante por el problema de financiamiento que tienen, que van a tener que impulsar necesariamente las reformas para poder brindar salud a su población. Pensemos que hay muchas provincias que entre la obra social provincial y el sector público, digamos, están cubriendo a más del 60% de la población, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un margen para trabajar. Es más lento, sí, digamos, es más complejo porque es una a una en las 24, pero yo veo ahí sí vientos de cambio, de esa intención de definir un objetivo, un modelo de atención, un modelo de gestión y mejorar la eficiencia y ir por mayor equidad y acceso efectivo a la población, con las dificultades que tienen, ¿no? Pero Y ahora para Rubén y para Jorge, ¿no? Si ustedes fueran ministros de Salud, ¿qué es lo primero que harían ahora? Digamos, ¿cuál sería la primera medida, Rubén y Jorge? ¿Qué medida te parece que es la primera que tiene que tomar un ministerio que se encuentra con un problema, con una bomba a punto de explotar? Y no es una bomba, un explosivo común, ni siquiera es una bomba neutrónica. Esto es una bomba, la famosa bomba H que estaban hablando en Oppenheimer, ¿no? La discusión sobre si había que hacer la bomba H. Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer el ministerio? Porque uno dice, bueno, uno ni sabe bien quién está en el ministerio. Yo tengo algunas referencias. ¿Qué es lo que tendría que hacer el ministerio? No sé, me parece que esta cosa de no salir a hablar de nada, a mí me llama la atención. No sé vos qué opinás, Rubén y Jorge. Rubén, está muteado, ¿eh? Sí, Ahora sí. creo que las medidas son de dos tipos. Algunas que son coyunturales, porque acá hay algunos problemas de tal urgencia que evidentemente hay que resolver antes de avanzar en medidas estructurales. Y era lo que yo esperaba de ese decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo. Claro. Un tema clave es el problema del financiamiento, por ejemplo, de la seguridad social, al cual está muy ligado el tema de cuáles son las condiciones de financiamiento de la discapacidad, por ejemplo.
Este es un tema que hay que resolverlo a la brevedad. Hay que resolver el tema de el financiamiento de los prestadores sanatoriales, clínicas y demás que están en una situación crítica, como hay que resolver el tema de los niveles arancelarios y de honorarios de los médicos y del personal de salud. Creo que ahí hay que tomar una serie de medidas de extrema urgencia para que el sistema pueda sobrellevar esta situación de crisis. En el mismo lapso hay que tomar medidas centrales respecto a avanzar, sí, en un camino de reforma, como muy bien decía Natalia, y yo coincido absolutamente, decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a un sistema con más mercado como el que pretende este gobierno? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero me parece que existen medidas que se pueden tomar para avanzar en ese sentido sin desproteger al conjunto de la población. Y voy a dar un ejemplo. A ver, cuando se desregula, digamos, el precio de la medicina prepaga, que de alguna manera está justificado porque, bueno, ha habido retrasos en los niveles y demás de recomposición, y en esto todos creo acordamos. Habría que haber tomado en cuenta la protección de una serie de universos dentro de la medicina prepaga que quedan en situación de desamparo gravísimo. A ver, los enfermos oncológicos, los pacientes mayores de 65 años, los pacientes portadores de enfermedades crónicas graves, que no van a poder seguir afrontando sus cuotas y que evidentemente tienen una trayectoria por ahí de 20 o 30 años de aporte a un seguro que, si bien es voluntario, en Argentina estuvo muy mezclado y está muy mixado con la seguridad social. Entonces habría que haber otorgado una solución para esos universos. Una solución simple podría haber sido, a ver, liberamos el mercado para aquellos pacientes menores de 65 años sin enfermedades discapacitantes o crónicas, y para el resto mantenemos un régimen de cobertura con niveles de costos que se vayan adecuando con parámetros que nos pongamos de acuerdo en la mesa esa de discusión que planteaba Natalia. Así que ahí un poco están resumidas, digamos, las medidas que creo habría que tomar. Jorge, Chino. Sí, 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 coincido con Rubén, pero a mí me parece que no hay ninguna voluntad en esta etapa, por lo menos, de reforma. O sea, no hay ningún indicio de reforma de ninguna naturaleza. Cuando uno quiere hacer una reforma, es decir, los datos aparecen. Lo que vos decías, Jorge, es cierto. Es decir, sin datos no hay planificación de nada. Pero los datos están. Lo que pasa es que no hay voluntad de reforma, no hay voluntad de ir a buscar datos y de intentar una reforma. Eso por Sí, un lado. perdóname que insista con este tema, porque Sí, esto ya lo discutí una vez en una mesa redonda en el Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista, que había un especialista en salud que decía que datos había y había en exceso. Yo creo que no es lo mismo datos que calidad de datos. Y a mí me parece que a pesar de que uno tenga la posibilidad de buscar el dato, el problema es encontrar un dato que sea fehacientemente eh, representante de la realidad, digamos, ¿no? Digo esto bueno, porque a mí me parece que esta cosa del dato es algo que se ha tomado con mucha banalidad porque nadie ha trabajado en el tema de generar gestión a través de los datos. bueno, una primera parte de la reforma es buscar la calidad de los datos, Claro. pero no hay voluntad de hacerlo. Es decir, yo cuando te digo los datos están, hay que ponerse a trabajar con esos datos, ver cuáles son de calidad y cuáles no. En fin, es decir, no hay voluntad. Con lo cual tampoco hay voluntad de llamar y de hacer una mesa, como decía Natalia. Cuando vos tenés voluntad de hacer una reforma de un sector y hay actores del sector, es inevitable, por más negado que sea, que tengas que llamar a los tipos que manejan los instrumentos, digamos. Es decir, no hay otra forma. Es Obvio. decir, no hay, por más que seas un genio del sanitarismo y de la medicina, es Tal decir, la cual. única manera es que busques a la gente que tiene los fierros y le digas, mira, che, lo vamos a usar de esta manera, ¿ustedes qué opinan? Porque a lo mejor Sí, te dicen, mirá, el fierro se rompe cuando lo ponemos de esta manera. tal Entonces, cual. es decir, claro, y si no te rompen los fierros y vos no podés avanzar. Entonces, no hay voluntad, por un lado, en esta etapa por lo menos. Yo no. A ver, ¿y por qué estoy
así, porque nunca nos sentamos hasta ahora en estos 50 días del gobierno con nadie que nos haya dicho, miren, vamos a sentarnos para ver qué hacemos. ¿Les parece, aunque sea la primera de las preguntas, ¿les parece que hay que hacer una reforma? Sí, al Me menos parece, empezar por ahí. me Tal parece Empecemos cual, bueno, me parece por bueno el esa principio de pregunta, las Jorge. cosas, porque a lo mejor tal venimos y cual. le decimos, no, mira, estamos fantásticos, lo único que hay que mejorar es un poco en la economía, si mejora la economía se mejora todo solo. Tal cual. Puede ser alguien que lo piense de esa manera y a lo mejor otros que conocen más profundamente el sistema le pueden decir, no, mira, acá hay que hacer alguna reforma de estas cosas, ¿sí? Es decir, y empecemos por algún lugar, fundamentalmente por la calidad de los datos. Pero empecemos a buscarlo y empecemos a tratar de planificar. No hay voluntad de eso hasta ahora, día 50, 51, 52 desde que asumió este gobierno. Es decir, espero, Tomo esto que decís, porque nos tenemos que ir al corte sí, y me parece que después de la próxima podemos empezar, digamos, a discutir el tema, como vos decías, si hay que hacer un llamado a la gente. Habría que empezar por la seguridad social, que es un tema que es común, digamos, a la medicina privada y a la medicina pública. Bueno, lo vamos al corte y después me parece que podemos trabajar este tema, si les parece. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte de rutina, continuamos con el programa que viene muy rico y adelante, Jorge. Bueno, Rubén, ¿estás ahí? Sí, me parece que Está sí. Rubén y está Ceci. Yo decía, como antes decía Natalia, ¿no? Digo, no habría que haber comenzado con la seguridad social, que es la estructura, digamos, la columna vertebral de la estructura de salud, porque me parece que puede traccionar al sistema público y al mismo tiempo está vinculado con el sector privado. A ver, Jorge, sí, sin duda la seguridad social tiene algunos aspectos sobre los cuales hay que tomar medidas. Pero si queremos ir a una reforma profunda, me parece que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuál va a ser el papel que el Estado va a desarrollar en el sistema de salud. Porque acá nosotros hablamos de la seguridad social y evidentemente hay que hacer reformas, sin lugar a dudas, el número de obras sociales, el funcionamiento de algunas de ellas y demás. Pero con sus más o con sus menos es un sistema que ha dado y sigue dando respuestas a un número importante de argentinos. Hablamos de los seguros privados, la medicina prepaga, y evidentemente también hay dificultades, algunas las hemos mencionado recién, los niveles de las cuotas, los niveles de cobertura, etcétera, etcétera. Pero también es un sistema que ha dado respuestas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a dar respuestas el sistema público? Porque, a ver, ¿a qué me refiero básicamente, Jorge? Si hoy el sistema público estuviera en condiciones de brindar prestaciones de calidad homogénea al conjunto de los argentinos,
A mí no me preocupa que la cuota de la medicina prepaga aumente lo que aumentó o aumente 3 veces más, porque sé que el sector público va a poder dar respuesta al conjunto de los argentinos en niveles equitativos de calidad. Y también sé que la seguridad social, con sus dificultades, va a poder dar respuesta a esto. Entonces, mi primera pregunta, o la primera pregunta que yo haría para una reforma es ¿cuál es el papel del sector público? ¿Qué piensa hacer el sector público con la salud? Y esta pregunta un poco la definió Natalia cuando habla de gestión. Decir a dónde vamos. ¿Vamos a un modelo de economía de mercado en el campo de la salud? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero si me parece que este es el camino, bueno, veamos cuáles son las medidas a tomar. Si no vamos a ese modelo y vamos a un modelo en el cual el Estado tiene la obligación constitucional de proteger el derecho del conjunto de los ciudadanos a tener acceso a servicios de calidad homogénea, entonces, bueno, que el Estado defina cuánto dinero va a poner, qué modelo va a adoptar y cuáles van a ser las condiciones de gestión del modelo. Y hoy el Estado no puede dar respuesta a ninguna de estas preguntas. Jorge, ¿querías completar lo que decías antes? No, no, simplemente no, me quedé pensando lo que decía Rubén. Sí, es así. Lo que pasa es que no está definido en el sector nuestro absolutamente nada. O sea, el tema de la liberación de las cuotas de la medicina prepaga, es decir, era una cosa que caía de suyo, es decir, cuando cambiara el gobierno, porque los 12 años que se vivió en una fantasía utópica de que el precio lo ponía el Estado de las cuotas, de la misma manera para todas las empresas de medicina prepaga, que son la friolera de alrededor de 700, entre las cuales hay mutuales, hay empresas comerciales, en fin, hay de todo. Poner el mismo precio del Estado para todo el mundo era porque esa ley, desde donde nace todo esto, en el año 2012, a partir del 1 de enero del 2012, es decir, era una ley de cumplimiento imposible. Entonces, si nadie podía cumplir desde la super, es decir, con el tema de ponerle el precio a cada una de las empresas, que en ese momento eran 700. Es decir, y saber, meterse en la economía de cada una de esas empresas y decir, vos tenés que aumentar esto, vos tanto y vos otro. No, lo más sencillo fue pelear con el sector, lo cual lo único que hizo fue cartelizar al sector. Es decir, porque en definitiva se juntaron todos para ir a pelear juntos el precio, porque de a uno no podían. Y ahora se comete otro error, es decir, el hecho de, no sé quién hizo la reforma de salud, la verdad que no conozco, pero del sistema debe conocer en teoría, pero no debe conocer en la práctica. Es decir, porque poner en no sé, estoy hablando de alguien que no conozco, o de alguienes, deben ser varios que no conozco. Poner en la práctica, es decir, que las empresas, la gente se pueda afiliar directamente a la empresa de medicina prepaga, es no saber siquiera si la empresa de medicina quiere. Porque no te olvides que en las obras sociales entran todos, entran los que son sanos y los que no son sanos. La medicina prepaga tiene algunos filtros diferentes, es decir, que son lo que tienen las obras sociales. Entonces, poner al mismo plano que las obras sociales a las empresas de medicina prepaga, sobre todo las comerciales, me parece que no se conoce muy bien. Es decir, me da la impresión de que eso fue más bien para tocar un poco a las obras sociales con la finalidad seguramente de negociar otras cosas que no tienen que ver con la salud, sino tienen que ver con la política. Me parece a mí es una interpretación, porque al no tener interlocutor no tampoco tenemos a quién preguntarle. Perdón que te interrumpa, Jorge, pero a ver, vos hiciste recién una pregunta. Es decir, le permitimos a las empresas de medicina prepaga competir en igualdad de condiciones con las obras sociales. Y vos te preguntaste, ¿les preguntamos a las empresas de medicina prepaga si esto les interesa? Y yo te puedo dar la respuesta, no les interesa. No les interesa. A ver, hoy una prepaga desregula a través de una obra social y aporta al Fondo Solidario solo el 15 o el 20% del 9% que ese trabajador traslada a ese prepago.
Ahora, si desregulara la empresa de medicina prepaga, esta empresa debería pagar el 20% sobre ese 9%, más el 20% sobre lo que paga de bolsillo el trabajador que se afilia a esa prepaga. Así Entonces, es, evidentemente, no les conviene. no le conviene. Y aparte no La le conviene respuesta aceptar chocados, digamos, como se dice en el ambiente. Entonces, exacta. no le conviene. Entonces, con esto termino. Es decir, evidentemente no fue para lo que luce al principio, cuando uno lee así superficialmente, que es para beneficiar al sector de la medicina prepaga, porque realmente no lo beneficiaron. O sea, nada, es decir, no hay beneficio en todo esto. Es decir, lo que sí hay es un llamado de atención a las obras sociales como diciendo, mirá que yo manejo instrumentos como para poder competir con ustedes, pero de alguien que evidentemente en la práctica no tiene el conocimiento profundo de cómo se maneja esto. Porque ni vos, Rubén, ni yo, ni cualquiera de los que más o menos estamos en el sistema, hubiéramos hecho una cosa así. Entonces, lo que te indica es que hay una finalidad política detrás de esto, no hay una finalidad de reforma de nada. Saquémoslo de la cabeza de que quieren reformar nada, porque no hay reforma en esta etapa, al menos. Porque estamos opinando sin tener información, porque no tenemos interlocutor todavía. Al menos Claro. algunos sectores que representamos algo, es decir, nunca hemos pedido entrevista con el ministro, y bueno, el superintendente duró 45 días, no hay ni tiempo para contestar una carta. Entonces, es decir, No sé si te había nombrado, te digo. no sé si le llegó el nombramiento. Bueno, con esto te quiero decir, hay desprolijidad, como te dije al principio, para mi gusto, no hay intención de hacer reforma por ahora, es decir, y lo que hay me parece que desde el punto de vista de quien armó esto, es decir, es simplemente con una finalidad política muy pequeña que tendrá que ver con un paquete mucho más grande que yo desconozco y no manejo, ¿eh? Con lo cual no opino de lo que no sé. Es decir, pero desde salud, nada. Y vos, Natalia, ¿cómo lo ves como economista, esto que comentaban Rubén y Jorge? Y lo veo igual, o sea, pero me parece que cuando uno lo ve en forma global, lo que termina pasando es que salud no es una prioridad, ¿no? Y mientras vaya, eh, y mientras no haya un problema como el que hubo en la pandemia, ¿no? O sea, donde pasa de realmente a ser prioridad y ahí nos damos cuenta que no tenemos las cámaras de UTI, no sabemos cuántos respiradores necesitamos y tenemos que encerrar a la gente no sé cuánto tiempo porque no sabemos qué va a suceder si el sistema no va a dar abasto para poder absorber la demanda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tenemos un problema grave, accionamos y accionamos rápido, porque la realidad es que la acción del sistema de salud estuvo, ¿no? Digamos, en muchas áreas. Ahora después vuelve a la inercia en la cual deja nuevamente de ser prioridad, empiezan todos los factores políticos a intervenir y de vuelta no sabemos dónde vamos. Entonces es un barco a la deriva, tenemos el velero que más o menos va y se hacen en función de, creo yo, de vuelta, o sea, o es mi percepción, de algunos, no sé, informes o que llegan a la mesa y ahí se va haciendo. Con respecto a la liberación del precio de la medicina prepaga, esto es algo que se viene hablando hace mucho tiempo. Yo estaba en la superintendencia en el gobierno de Macri y a mí me tocaba hacer los cálculos para el aumento de la medicina prepaga. La realidad es que no teníamos acceso, que es lo que decían recién, no tenemos cuáles son las estructuras de costos. Las tenían que presentar, nunca las presentaron, al menos yo nunca las vi. Entonces, ¿qué se hacía? Bueno, se hacía un indicador en base a índices oficiales como para más o menos seguir la inflación, pero después, ¿qué pasaba? Nuevamente, era lo que decían recién, era una decisión política y una negociación, digamos, de los actores. Entonces, y hay 700, ¿no? Como bien decía, hay 700 empresas de medicina prepaga con estructuras de costos totalmente diferentes. Algunas están integradas, otras no están integradas, algunas son grandes, algunas son pequeñas, etc. Entonces, de alguna manera esto había que empezar a resolverlo.
entiendo de que la manera que se hizo no es la mejor manera de hacerlo, porque también, como bien se decía, hay un tema de selección, ¿no? Entonces, y las prepagas quieren a los jóvenes sanos y no a los viejos y a los enfermos, o sea, y bueno, y ahí hay un grupo de población que tiene, que ya está en la medicina prepaga bien, como decía Rubén, que va a quedar en una zona gris en cuanto a lo que es la atención, aquellos que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, con altos costos, aquellos mayores de 65 años. Entonces, el sistema es complejo, si no empezamos a hablar por todas, digamos, también las distorsiones que tiene, digamos, la seguridad social con los monotributistas, o sea, de vuelta, hay mucho trabajo por hacer, digamos, que hay que, ni que hablar, como decía también Rubén, de lo que es el tema de la discapacidad y las definiciones políticas que hay que dar respecto a qué es lo que vamos a hacer con discapacidad y con todas las prestaciones sociales que no tienen que ver con salud. Entonces, yo Natalia, puedo coincidir más con lo que dicen. perdón, Jorge, una pregunta, Natalia. Cuando vos decías que estabas en la superintendencia, bueno, y Rubén en su momento, ¿por qué crees que queda sujeto a la libre voluntad de los actores, en este caso la medicina prepaga, presentar o no lo que vos le estás pidiendo? O sea, no hay una fidelidad hacia el Estado para obtener esos datos y luego fijar una política o no hay sanción o hay un ocultamiento que puede ser objeto de alguna medida. No sé, me parece que para llamar a una mesa de consenso, y como yo adhiero al tema del dato duro, del dato bueno, que están ustedes coincidiendo, Natalia, ¿por qué crees que hay ese libertinaje en cuanto a que presento si quiero? Yo creo que porque no tenemos un ente fiscalizador que fiscalice. O sea, o sea, la normativa está, hay que aplicarla. Y, pero eso también tiene todo un costo político detrás, que eso, bueno, Rubén puede explicar mejor cómo, pero la normativa está, digamos, lo presentan, no lo presentan. ¿Y qué pasa también? Si lo presentan, hoy por hoy necesitamos que eso esté digital, en tiempo real, o sea, que sea fácilmente, porque si me presentan carpetas así de papel y papel, no sé cuántos administrativos necesitarías para poder procesarlo. Entonces, de vuelta, ya creo que hay un proceso de digitalización de todo el sistema en el cual hay que ingresar, tener esa información y esos datos, que el organismo que tiene que fiscalizar, digamos, y que tiene que aplicar la normativa lo haga, que si hay que poner sanciones se pongan, o sea, que haya mayor transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión. Pero Natalia, retomando lo que vos decías y poco para darle paso a Rubén y a Jorge, cuando uno tiene que hacer análisis de base de datos, porque esto que te manden esa carpeta así como vos decís, eso es una afrenta personal, porque cuando te mandan una cosa así es para que no te enteres de nada. Porque como vos decís, hay que insumir una cantidad de cosas que hoy es ridículo, digamos, a nadie se le ocurre que los datos vengan en una carpeta. Esto son cosas del pasado y tendría que ser un motivo de sanción. Quien hace eso está agrediendo, digamos, al que se lo hace. Porque en realidad para mandar los datos se mandan muchísimo más fácil, digamos, electrónicamente. Pero además, me parece que lo que Y hoy falta... está, hoy está, o sea, estamos hablando de 7 años atrás, hoy está, se avanzó para que la superintendencia, de hecho creo que el año pasado, pero vos fíjate, recién el año pasado lanza un sistema para que se cargue de manera online la información y empezar a tener otro tipo de registro. Por eso digo, hay un ente fiscalizador que no fiscaliza o que tiene, digamos, muy poca... muy poca agilidad, o sea, también hay que mejorar la gestión dentro del propio organismo. Y la siguiente pregunta es, y la voy a dejar abierta, es, bueno, si ese organismo fiscalizador, ¿no? Que es la superintendencia, y acá sé que me voy a meter en problemas si alguien me escucha, tiene que fiscalizar a las obras sociales y a la medicina prepaga,
Y me parece que probablemente tiene que estar por fuera, digamos, de lo que es la órbita de la seguridad social y la medicina prepaga. Si fuera un tercero, no sé, el propio Ministerio de Salud de la Nación quien fiscaliza, Sí, o como el eh, INCUCAI, un ente descentralizado. que hoy por hoy es un ente descentralizado, pero es un ente descentralizado, digamos, que como también tiene manejo de fondos, o sea, fíjense que la superintendencia tiene dos, digamos, como dos funciones sumamente importantes. Por un lado, todo lo que es el manejo de los fondos, del Fondo Solidario de Redistribución, pero por otro lado, tiene a su cargo la normativa y la fiscalización de la seguridad, de las obras sociales nacionales y de la medicina prepaga. Digamos, si yo pongo a, digamos, a hacer la normativa y a fiscalizar al propio que tiene que ser fiscalizado, ya hay un conflicto de interés de base y de origen. Entonces, yo creo que probablemente ahí, que también es una decisión política y también requiere de ciertas definiciones y de ciertas discusiones, ya de base tenemos un conflicto de interés. Y Rubén, ¿cómo se integra todo esto el PAMI? Porque hablamos de todas las obras sociales nacionales, de las provinciales, pero del PAMI no se habló nada. Y nadie habla nada del PAMI, nadie sabe lo que va a hacer el PAMI. Y el PAMI es un problema serio, digamos, en cuanto a financiación y en cuanto a gasto, digamos, ¿no? ¿Cómo se integra esto, digamos, en la política actual? Sí, antes de ir a responder tu pregunta, Jorge, quería hacer un comentario sobre lo que estaban conversando respecto a lo que preguntaba Miguel de por qué no se cumple con este nivel de control de las empresas de medicina prepaga. A ver, yo coincido con Natalia en que evidentemente ha habido por ahí una falta de voluntad política o de capacidad de gestión para el control. Pero yo no me quedaría ahí nomás, porque nosotros hemos tenido del 2011 hacia acá algunas gestiones de la superintendencia que fueron de muy buena calidad de control. Una de ellas la del doctor Luis Servino, por ejemplo. Es decir, que no puedo achacar solamente a la capacidad de gestión este tema. Yo creo que hay un problema también que es la propia ley de medicina prepaga, que para mí yo la he definido poco académicamente como un cachivache. Yo creo que es una de las peores leyes que se han emitido respecto al tema. Me parece que legisla sobre aspectos de la medicina prepaga sobre los cuales no debiera legislar, mientras que no ha legislado en aquellos temas que realmente hacen al comportamiento de la medicina prepaga. Y la prueba de ello es que el organismo que fue encargado de reglamentarla, que fue el Ministerio de Salud a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, no ha podido resolver con la reglamentación los gravísimos errores que esa ley tiene. Entonces creo que ahí también esa es una explicación para, para Miguel, para dar respuesta a Miguel respecto de por qué no se ha trabajado más en este tema. Me parece que una de las soluciones para esa ley tan desastrosa, yo lo he planteado muchas veces, es reemplazarla por otras dos leyes, ¿no? Una que legisle sobre específicamente los beneficiarios de medicina prepaga que pagan la cuota de su bolsillo, es decir, los beneficiarios directos, que tiene algunas condiciones que son absolutamente diferentes a las condiciones de aquellos beneficiarios que llegan a la medicina prepaga a través de mecanismos de regulación de la seguridad social. Y creo que eso es una deuda importante. Y yendo ahora a la pregunta que vos me hacías respecto del PAMI, yo coincido contigo, creo que en el caso del PAMI no hay ninguna referencia a algunas cosas que en campaña el presidente planteaba y que incluso su primer gestor en salud, que fue el doctor Filgueira Lima, planteaba con toda claridad respecto a la posibilidad de desregular también el sistema de medicina privada, no desregular, pero permitir que el jubilado pudiera elegir la continuidad en su obra social o pasar al PAMI, cosa que por supuesto está contemplada en la propia ley, lo que pasa es que la ley no se respeta como tal.
Lamentablemente creo que no se ha tomado en cuenta esto. Creo que el PAMI, además de esta situación, tiene muchos otros problemas a resolver. Uno es el tema del gasto en medicamentos, otro es el tema de la cobertura al 100% de un conjunto de medicamentos que, a ver, me parece muy bien, para que no se entienda mal, ¿eh? Me parece muy bien que se cubra al 100% medicamentos habituales para aquellos jubilados que cobran la mínima y que tienen dificultades para el acceso, pero no me parece que el paquete de cobertura al 100% tenga que ser tan amplio como lo es actualmente y para la totalidad de los afiliados del PAMI. Bueno, ahí hay un montón de cosas para discutir y otra vez, parece que esto no es de necesidad y urgencia. Claro. Jorge. No, nada, simplemente no olvidarnos tampoco del origen de la ley y cuáles eran las intencionalidades en aquel momento. Y con respecto a la cuestión burocrática, la pregunta de Miguel, es decir, al principio se presentaban carpetas en el año 2012. Yo en esa época era presidente de una prepaga, es decir, presentábamos las carpetas, pero la que no podía procesarlas era la super, no tenía los elementos para hacerlo. Por eso es que dije que la ley era de cumplimiento imposible en alguna de sus partes. Y aparte la intencionalidad de la ley era otra. En aquella época, ustedes se acuerdan, había algunos delirios que hablaban de OSDE para todos, ese tipo de cosas. Y entonces todo eso es lo que después, es lo que pasa. Es decir, vos haces determinadas cosas, lo que no puedes evitar son las consecuencias de las cosas que haces. Entonces las consecuencias llegan hasta hoy con respecto a eso. Es decir, y no, otra cosa que no tenemos que olvidar es que aparte de la Superintendencia de Salud, ahí tenía vos también la Secretaría de Comercio, que en aquellos años estaba en manos del señor Moreno. Entonces, es decir, había que ir a negociar con Moreno y después con los que vinieron después, es decir, la Secretaría de Comercio para fijarle un precio a la medicina prepaga de todas las 700 empresas que había. Bueno, nada, es decir, simplemente decirte que detrás de la intencionalidad, como pasó con la ley esa, hoy día con esta ley ómnibus en la parte de salud también hay una intencionalidad política. No hay una intencionalidad técnica. Desgraciadamente en la Argentina lo político se sobrepone a lo técnico y lo técnico es despreciado por la política. Entonces, por eso no te convocan, por eso no hay plan, por eso no se planifica y por eso no se hacen tantas cosas. Es, desgraciadamente, creo yo, humildemente, es decir, creo que es un defecto que tenemos los argentinos, es decir, porque en definitiva, es decir, todo es como es política y técnicamente no se le da participación a los técnicos. En temas técnicos. Bueno, si tuvieran que hacer un resumen, Rubén, Natalia y Jorge, tenemos 4 minutos, después le pasamos la palabra a Miguel, para que hagan un resumen de cómo estamos y qué necesitamos. Empezá, Natalia. Yo primero agradecerles por la invitación. En cuanto a hacer una síntesis, eso, o sea, yo creo que estamos igual que como estábamos, con algunas cosas que, digamos, que lo han complicado más, o sea, con pequeños, que la regulación ya era bastante complicada, digamos, y lo han complicado más, y que es necesario eso, definir un rumbo. O sea, definir un rumbo implica, digamos, incorporar, como recién decía, también a un análisis de tipo técnico riguroso, digamos, y una mesa de concertación con todos los actores del sistema para definir a dónde vamos, qué estrategia se sigue y a partir de ahí empezar a trabajar. Así, a tontas y a locas como parece, yo creo que no es una buena estrategia. Gracias, Natalia. Rubén. Sí, a ver, yo como resumen tomaría las últimas palabras de Jorge Iapichino. Si yo creo que esa ley de medicina prepaga de alguna manera vuelve a resumir el fondo del problema. ¿A qué me refiero? En esa ley, en el artículo primero, se define al tema de la salud como un bien de consumo. Y no hay nada más lejano al consumo tradicional que un bien de salud o una prestación de salud. Es decir, el objetivo central o el eje central de un sistema de salud está basado en la solidaridad. Entonces, por eso planteo lo de que tal vez habría que tener dos leyes. Si la idea es un mecanismo de mercado que es lógico para un seguro de salud tipo
con fines de lucro, esto debiera salir del plano de la salud. El sistema de salud es un sistema solidario y por lo tanto está conformado esencialmente por la seguridad social y por el sistema público. La medicina prepaga, que además es minoritaria en número de los pacientes que atiende o de los beneficiarios que tiene, se rige por otras reglas que no son las reglas de la solidaridad. Y no es una crítica, me parece perfecto que haya gente que desee ganar dinero con un seguro de salud. Pero esto no es el eje esencial en el cual se construye la solidez de un sistema. Clarísimo. Jorge, tenés un Sí, minuto. ratifico plenamente lo que dijo Rubén recién, es decir, bueno, para eso es el maestro, y en estos temas, y lo único que puedo decir es que no tenemos que perder la esperanza y seguir batallando y darle este tipo de programas como este, como que los felicito, que otro nuevo año más comienza hoy, me parece fundamental. Es decir, nosotros tenemos que tratar de seguir proponiendo cosas, a pesar de que muchas veces, o la mayor parte, al menos en mi vida, la mayor parte de las cosas, siempre encontrás los oídos tapados de los que te tienen que escuchar. Pero no perder la esperanza y seguir para adelante, a pesar de la edad que tengo. Es decir, a mí todavía me quedan ganas un poquito. La edad que tenemos. Que tenemos, por eso nos llamamos Jorges, por la época. Darle para adelante y seguir proponiéndole cosas, decirle a esta gente que evidentemente este camino que han elegido, evidentemente no es el adecuado. Y hacérselo saber, es decir, y seguir peleándola. Es lo único que podemos hacer. Bueno, gracias Jorge. Miguel, ¿cerrás vos? Cierro agradeciéndole a todos y esperando que Rubén y Natalia, cuando sus agendas lo permitan, nos acompañen, porque han quedado muchos aspectos que seguramente ellos pueden ampliar. Y adherimos al tema del consenso en forma innegociable. Gracias Natalia, gracias Rubén, y a Pichino y Jorge Neira. Un abrazo grande para todos. Buen fin de. Chau para todos. Gracias. Saludos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,